Estas preguntas son literal como nos las dejaron en las redes sociales y te la voy a leer textual. ¿Cómo disminuir el impuesto que cobran al vender con valorización? Claro que sí. Bueno, en ese caso, yo creo que la persona a lo que se refiere es lo siguiente, y es, si cada año mi bien inmueble aumenta su valor, pues cómo yo reflejo eso al momento de calcular, digamos, ese impuesto. O sea, como yo le digo, el Estado venga gastado y entonces, ¿dónde está la valorización? ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de cuáles son las formas en que yo que voy a vender puedo hacer que en ese costo, lo que a mí me ha costado, pues se refleje la valorización, ¿cierto? Porque año tras año, pues el bien inmueble aumenta su valor. Entonces, cuando nosotros vendemos un bien inmueble, supongamos lo vendimos de nuevo en los 500 millones de pesos. Nosotros lo compramos hace 10 años en 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, pero lo compré a ese valor y yo sé que, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, el costo fiscal puede ser ese valor más las valorizaciones, más las mejoras, pero aún así a mí no me da, o sea, ese bien vale, es más costoso, ¿dónde está la valorización? Entonces allí uno puede tomar otras opciones, que ya lo trae el artículo 70 y el 73, que son los ajustes fiscales al costo del bien. Allí es donde vamos a reflejar eso que ha aumentado el bien, esa valorización que dice la persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo aplico? Si lo vendí en 500 millones, mi costo, ahorita tengo un costo de 100 millones porque lo compré hace 10 años, digamos que no tenemos mejoras para no complicar el ejemplo. Entonces, aquí, ¿cómo aumento ese costo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? El artículo 70 del Estatuto Tributario dice que uno todos los años puede incrementar el costo del bien en el porcentaje que indique la norma. Bueno, digamos que las normas son estatuto tributario y un decreto que sale todos los años y que indica por cuánto te vas a poder incrementar. Por ejemplo, por el año 2023, cuánto te vas a poder incrementar el bien. Si ese decreto es el decreto 128 del 2024, salió este año, pero se aplica en la declaración de renta año 2023, que ya la estamos presentando. Entonces, yo voy al decreto y reviso cuál es el porcentaje en que yo me puedo incrementar el costo de mi bien. Entonces, por ejemplo, creo que está en el 12,4, creo que está 12,4 para 2023. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo ya lo llevaba aplicando desde que lo compré hace 10 años. Y supongamos que ahorita mismo mi costo, por decir algo, no sé, pero por decir algo, por aplicarlo todos los años en mi declaración, ahorita está en, no sé, 300, pongámosle 400, por decir algo, no sé si da o no, porque hay que revisar ya con cada año de hacerle el ajuste. Pero supongamos que ya está con todos los ajustes que le he hecho hacia atrás, 380, ¿sí? O 400 para ponerlo cerradito, 400. Y ahora mi declaración de renta, año que voy a presentar, año 2023, que la presento ahora, vuelvo y le aplico ese ajuste. ¿Y cuál es el ajuste? 12,4% creo que está de esos 400 millones. ¿Cuánto sería eso? Bueno, ahí le sumo, pero hagámosla rapidito acá. Hagámoslo. Serían 400, tenemos 400 millones por el 12,4%, 49 millones 600. Es decir, me quedo en 449 millones 600 mil. Recuerden que estamos aquí diciendo pues como una suma así generales porque no tengo exactamente cuánto sería el incremento por cada año, pero el del 2023, para la declaración 2023, creo que sí están 12,4%. Entonces miren cómo nosotros podemos ir haciendo lo que la persona dice. ¿Cómo hago para que la valorización se tenga en cuenta al momento de yo vender? Entonces miren que allí ya incrementamos bastante el costo. Entonces cuando nosotros vamos a vender, por ejemplo lo vendemos ya este año en 500, nosotros ya lo ajustamos en la declaración de renta año 2023, me quedó en 446 millones creo que dijimos, 49. Entonces ya para la declaración del próximo año, que recuerden, ese año 2024 lo vendí, pero ¿cuándo presento la declaración de este año? El otro año. Ajá. Entonces en el próximo año yo le voy a decir al Estado, vea señor Estado, vendí la casita. ¿Cómo se lo digo? Pues hay una declaración, hay una partecita donde dice como ganancias ocasionales, creo que es ingresos por ganancias ocasionales. Entonces allí yo coloco, lo vendí en 500, pero abajito le coloco mi costo, ¿cierto? Y ahí es donde yo le apliqué el ajuste fiscal. Si le apliqué y me quedó en 449 millones. Entonces 500 menos 449 millones igual son que 51, ¿cierto? 51 millones de pesos como ganancia. Entonces sobre esos 51 le aplico el 15%, porque estamos hablando que ese lo vendió después de los 2 o más años, ¿cierto? A los 2 o más años.
Entonces es ganancia ocasional, impuesto de ganancia ocasional. En conclusión, miren cómo nosotros sí podemos incrementar el costo e incluir, digamos así, esas valorizaciones que habla la persona, como que ese incremento. Y así pues vamos a disminuir esa ganancia generada y por tanto el impuesto. Porque ustedes se imaginan que uno no pudiera hacer eso, sino que uno le tocara como, vendí en 500 y lo compré hace 10 años en 100, me gané 400, aplíquele el 15% sobre los 400, eso es mucha plata. En cambio, les vamos haciendo los ajustes año a año, miren cómo nosotros disminuimos esa ganancia. O sea, la respuesta para esta persona, este seguidor, es todos los años le tienes que decir a tu contador que esté súper pilo con esta parte para que no llegue de una forma abrupta, como ella lo acaba de explicar, de que te lleguen a comprar demasiado impuesto. Entonces ahí está como la respuesta, ser súper juicioso, dando el informe anual, porque yo siento que hay veces tampoco les exigimos a los contadores y las falencias en la declaración de renta van por ahí. Yo les digo, pero ¿por qué no lo haces? Y me dices, pero es que yo no sé, o es que yo no quiero pagar impuestos. Y yo les digo, precisamente tienen que decir para no pagar tanto impuesto, para que esa persona de verdad sienta esa exigencia tuya y haciendo las cosas bien también se pueden lograr. Pero viene en el tiempo, porque a veces llegan y quieren que hagan magia. Uy, sí, del brinco al brinco. sí, Y es total. como, no, tú tienes que tener un proceso para que de verdad hagas las cosas eficientes con tus recursos. Y qué pena te interrumpo No, mal, para que sigue. no quede incompleta, porque yo sé que tal vez algunos sí lo conocen, y es que está ese ajuste, pero también está el ajuste del artículo 73, que si quieres igual no lo explico tanto, pero sí lo menciono, ¿sí? Este es otro ajuste fiscal que también incrementa el valor del bien. Digamos que funciona un poco diferente, pero el objetivo o el fin es el mismo, y es que va a aumentar el costo fiscal. Entonces, uno cuando va a planea vender tal vez en unos años, uno o incluso uno desde ahora, aunque no tiene el plan de vender, pero sí es bueno que uno diga, bueno, voy a hacer como una planeación para ver si lo ajusto por el artículo 70 o si lo ajusto por el artículo 73 y digamos ir haciendo esos ajustes año a año. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que eso es para las personas que tienen ya un patrimonio muy, muy alto, ¿sí? Y es que... Muy alto es más de 5.000. Muy alto, más de 3.300 y algo de millones. Son como... ¿por qué estoy hablando de eso? Porque me quiero referir al impuesto al patrimonio líquido, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay problema en que nosotros vayamos incrementando el valor de nuestros bienes, pero uno sí tiene que tener con mucha precaución, nosotros personas naturales, ¿sí? Porque podemos quedar obligados al impuesto al patrimonio si nuestro patrimonio es muy alto. Entonces, es que uno tiene que ver como por todo lado. O sea, una que voy a vender, entonces voy a incrementar, pero no me puedo incrementar como mucho porque si no me paso el impuesto. O sea, uno necesita realmente para eso una asesoría, digamos, bien, ¿cierto? Una planeación correcta. Sí, eso pero yo lo estaba menciono. pensando. O sea, como que miren, esto es como una clase muy magistral y muy general. Pero yo creo que en esta clase nos vamos dando cuenta que cada uno tiene una condición súper particular. Yo, cuando ella va contando, yo voy pensando en todo lo que me sucede. Y yo digo, al fin y al cabo todos somos diferentes, pero lo importante acá es que tengan como esas habilidades de decir, yo necesito una persona que me guíe a mi situación y condición particular, porque estamos tratando de ser muy generales. Mira que Mabel, como este video va a ser como en la temporalidad de YouTube, pues está tratando de no dar cifras tan precisas para que de verdad sirva como bibliografía de manera constante en el tiempo. Total, exactamente. No, y la idea es que también tengan es la noción, ¿no? La noción general de que eso existe, está allí, tengo esas herramientas, pero también tengo que tener con mucha precaución para manejarlas y ver cuál es mejor para mí. Pero eso serían pues como los ajustes, la forma de uno incluir, digámoslo así, esa valorización que va teniendo el bien, ¿sí? Tal vez a eso se refería la persona cuando preguntó cómo hago valer esas valorizaciones al calcular el impuesto. Obviamente también de pronto se refería a que también hay, digamos, la otra forma de uno calcular el costo fiscal, porque hay varias, ya las vimos, ¿cierto? Pero también el costo fiscal se puede calcular por el valor en que yo adquiero, más las mejoras, más las valorizaciones. Tal vez no sé si se refería a eso. O sea, hay muchas formitas. Entonces uno lo que hace es que debe hacer una planeación y debe revisar cada escenario. Yo hago eso, por ejemplo, con mis clientes. Entonces vemos como en cada escenario en cuál le va mejor, cuál es la mejor, digamos, norma que él pueda aplicar, porque como tenemos varias allí, varias opciones, cuál es la mejor para él, para que obviamente pueda pagar un poquito menos de impuestos. Es eso. Pero la idea es que por lo menos tenga la noción. Sí, que tengan la noción de que se puede y que también informen. Yo siempre les digo, informen, o sea, de lo que aprendemos, digámosle a otras personas, porque hay otras personas que se inducen a errores, pero es porque creen que eso no existe. Entonces, en esas conversaciones cotidianas que tenemos con los amigos, volvamos también cotidianos como esta parte, no como, ay, no pagas impuestos, pero venga, ¿usted por qué está diciendo eso? Más bien,
Si siente que se debe informar, infórmese bien. Vamos con algo que yo sé que inquieta demasiado porque precisamente es mi expertise y creo que están aquí porque de cierta forma queremos ser mucho más expertos en el manejo de la deuda y a pesar de que no vamos a entrar directamente a la deuda, sí es a una herramienta puntual que nos ayuda al proceso de compra de vivienda. Y esta también es de un seguidor. ¿Qué impuesto debo de pagar cuando compro un leasing habitacional y cuando lo vendo? O sea, cuando compro un inmueble con leasing habitacional. Bueno, en ese caso, digamos que volvemos al principio, ¿no? Que nosotros explicamos que cuando nosotros compramos un bien inmueble, ahí estamos haciendo una compra. Recordemos que el hacer, digamos, como la compra a través del leasing, significa que el banco es el que te va a prestar digamos, se va a cobrar como un arriendo, digamos, mensualmente, digámoslo así, ¿cierto? Pero, el banco es el que a su nombre va a quedar el bien inmueble. Ese, digamos, en términos básicos, comprador. Exactamente, ¿sí? Pero cuando ya nosotros ejercemos la opción de compra de ese leasing, ¿cierto? Ya nosotros ahora sí vamos a ser los propietarios del bien. Ahora sí ya terminamos de pagar todo y ya vamos a ir a escriturar ese bien a nuestro nombre. Y aclaro, cuando el banco escritura a nombre de él, ustedes son los que pagan esa escritura. Esta también es de mi team, o sea, como de que de mis seguidores y les va a aportar un montón porque las sesiones de derechos es algo muy cotidiano en Colombia. O sea, sesión de derechos es como yo compré un apartamento sobre planos, pero yo ya no lo quiero porque mis circunstancias de vida ya no quiero vivir ahí o cualquier cosa pudo haber pasado en 36 meses o 42, que es el tiempo constructivo de una constructora, valga la redundancia. Y la pregunta aquí es, voy a leer de manera textual. Se realizó una sesión de derechos. ¿Sobre qué valor debo de pagar el impuesto? ¿Sobre el total de la venta o ya o el total de la valorización? O sea, yo creo que es como si la negociación inicial o el valor real. Lo que pasa es que cuando nosotros vendemos unos derechos de leasing, nosotros en ese caso también tenemos que ver si lo vendimos, si esos derechos los hemos poseído por menos de 2 años o los hemos poseído por más de 2 años, porque al final los derechos también son un activo. Igualito. Igualito. O sea, yo por ejemplo tengo un apartamento que quiero ceder los derechos y ya llevo 24 meses pagando la cuota inicial, es decir, que me aplica la renta líquida. Si llevas más de 2 años, 2 o más Voy años. a cumplir como 24 meses. Eso, en ese caso sería ganancia ocasional. Ganancia ocasional. Ganancia ocasional. Y si me paso, ya sí, sería... si te pasas, o sea, si a los 2 o más años, ganancia ocasional. Menos de los 2 años, se va como renta ordinaria y hace parte pues de todas esas rentas y luego se depura y luego renta líquida. O sea, es igual como si fuera una propiedad. Igualito, porque eso es un activo, ¿sí? Eso, los derechos son un activo, el bien inmueble es un activo, ¿cierto? Entonces, sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros vendemos antes de los 2 años, nosotros generamos una utilidad y esa utilidad se va ahí como renta ordinaria, que se suma junto con, digamos, las otras, se hace una depuración y ahí queda la renta líquida ordinaria sobre la cual se aplica el impuesto. Ahora pues me surgió otra cosa, entonces no se pueden los costos de ahí vamos, deducir. Claro, total, entonces ahí vamos, entonces generó ese ingreso, lo vendió en menos de los 2 años, iba a cumplir los 2 años, pero lo vendió allí, entonces esa utilidad generada, ¿cómo lo va a calcular? Pues en lo que ella vendió, ¿cierto? Lo que ella efectivamente recibió, menos los costos que ella ha tenido. ¿Qué costos? Lo que ella ha ido pagando por ese leasing, la cuota, ¿cierto? Que se ha ido pagando. Igual, pues vamos a tener la utilidad, que esa va a ser, digamos, la renta líquida para pues ese tipo de ingresos, ¿cierto? Que se va a sumar junto con las otras rentas líquidas que me dio para formar una sola y ahí sí aplicar el impuesto, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería impuesto de renta, cuya tarifa pues ya la vamos a ver en el artículo 241, dependiendo de dónde quede yo. Recuerden que va del 0 hasta el 39%, ¿cierto? Hay varias tarifas ahí, que entre más grande sea lo que yo gané ese año, esa renta líquida gravable, entre más grande sea, pues más el impuesto, más me va a tocar pagar. Ahora, si yo lo vendo después de los 2 años, vendo esos derechos que son un activo, si en ese caso vuelvo a hacer lo mismo, ¿cuál fue el ingreso que yo generé por eso? ¿Cierto? ¿Cuánto fue lo que yo recibí? Menos los costos que yo efectivamente generé, que yo pagué, ¿sí? Por la cuota, por ejemplo, del leasing. Y ahí en ese caso me va a dar una ganancia ocasional. Sobre esa ganancia, el 15% de impuesto de ganancia ocasional. Digamos, igualito, sí, es igualito realmente. Por ejemplo, yo eso no lo sabía, pues a mí me habían hecho esa pregunta varias veces en redes y dije, tengo que traer a la experta, porque en realidad uno no interpreta que le van a hacer el cobro como si fuera un inmueble,
Pero pues es un como activo, tú lo cuentas, los es un derechos, activo, claro. exactamente, que tienen un valor, ¿cierto? Es tanto que tú incluso lo estás vendiendo esos derechos, te están dando algo por él, tiene un valor, es un activo que tiene un valor. Entonces, esta pregunta que sigue es muy puntual de época, entonces eso siempre lo van a tener que consultar en el momento que vean el video, pero pues hagamos la pregunta literalmente como la dejaron. Si me escrituraron un apartamento de vivienda de interés prioritario, es decir, 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en el 2023, que el salario mínimo en el 2023 era 1.000.000, es decir, que valía, 1.160.000 creo que está. bueno, ¿no? valía como 90 millones, 100 millones de pesos, debo de presentar declaración de renta en el 2024. Depende de varias cosas porque, sí, 1.160.000 en 2023. Sí, claro, depende, porque si la persona, cuando uno queda obligado a presentar declaración de renta, cuando uno sobrepasa unos topes, ¿cierto? Entonces está el tope del patrimonio, que son, por ejemplo, para el 2024, siempre son 4.500 VT, pues por ahora, que en este caso serían, con la VT del 2024, serían 211.792.500 pesos. Entonces, si yo este año recibí pues como tal el bien inmueble y yo, bueno, no va a sobrepasar porque era lo que estábamos hablando, si es 90 Si es por patrimonio, no sobrepasaría. no sobrepasa, porque recibe ese bien, pero no sobrepasa el patrimonio, porque no sobrepasa los 211.792.500. 4.500 OVT. Ahora, si esa persona sobrepasa ya los otros topes que son por ingresos, por ejemplo, en el año generó unos ingresos de más de 1.400 OVT, que son 65.891.000. Entonces, si él recibió en ingresos más de eso, entonces queda obligado. O si, por ejemplo, generó un crédito, por ejemplo, si un crédito con una entidad financiera, por ejemplo, por ese valor, quedó obligado, ¿cierto? O si, por ejemplo, le hicieron unas consignaciones que ni siquiera eran para él, pero la recibió ahí en su cuenta, quedó obligado, si lo recibe por más de ese valor, ¿cierto? Entonces, cuando superan esos topes, o tiene un CDT y tenían el CDT de ese valor, pues queda obligado, ¿cierto? Cuando entonces superamos o hizo una compra bueno, en ese caso sí, hizo la compra por más de 1.400 VT, es decir, tuvo una compra en ese año por más de 65.891.000, quedó obligado. Entonces ya llegamos a que sí quedó obligado. ¿Por qué? Porque generó o realizó una compra por más de 65 millones para este año, 65.891.000, ¿cierto? No Es por decir, todos que los no demás. solamente es por el patrimonio, No sino que hay solamente. como un checklist. Ingresos, compras Compras de tarjetas de crédito. exactamente, que me consignaron a la cuenta bancaria, que tenía un producto financiero, quedó obligado. Entonces, en ese caso, como le escrituraron en cuando 2023, bueno, yo estaba haciendo todo con cuentas para el 2024, no con la VT del 2023, pero creería yo que sí, para 2023 estaba en 42.412 la VT, es decir, él hizo, si en el anterior año hizo una compra de más de 59.376.800, en el anterior quedó obligado, y como en el anterior, en noviembre del 2023, efectivamente le escrituraron, es decir, él compró en ese momento, porque cuando se sabe que cuando se realiza esa compra, cuando se escritura. Entonces, en 2023 él compró un apartamento de más de 59.376.800, queda obligado entonces por ese año a declarar. ¿Y cuándo declarar? Ahorita, ¿cierto? Ya estamos declarando por el año 2023. Entonces, es decir que sí. Entonces, ¿uno cómo hace para saber eso? Simplemente miras, tú vas y revisas como cuáles son los topes en internet, topes para declarar año 2023. Entonces, ahí te salen, ¿cierto? Yo las dije en VT y la calculé con 2024, pero ya corregí. Sí, la VT en 2023 estaba en 42.412, entonces uno multiplica por 1.400 y comienza a revisar ingresos, consignaciones, compras, que ya vimos que la compra sí fue por más de digamos, el límite permitido. O el patrimonio, ¿cierto? 4.500 VT por la VT de ese momento, en ese momento en 42.412. Pero en conclusión vimos, sí sobrepasa uno de los topes. Por tanto, le toca declarar este año, por la declaración del año 2023. Que declarar no precisamente es pagar impuestos, simplemente es decirle a la DIAN por correspondencia, porque nos corresponde, esto fue la compra que hice este año. Bueno, esta también nos la han hecho de manera constante y es, ¿cuándo se paga seguridad social por arrendamientos? O sea, yo recibo un arriendo de 600.000 pesos mensual y yo he escuchado que a uno le dicen que tiene que pagar seguridad social por arrendamientos. Pongámoslo en el salario mínimo, 1.300.000, ¿sí? Entonces la norma dice que cuando nosotros, digamos, como esos
ingresos que recibimos por actividades esas, independientes, ¿cierto? En este caso, podría decirse un rentista de capital. Entonces, en este caso, recibe por arriendos, ¿sí? Más de un salario mínimo. En ese caso, hay que pagar seguridad social sobre eso que se recibe. Y si O sea, reciben así por sea, menos, en ese caso, y ese ingreso, si recibe por menos, entenderá que no, ¿cierto? Porque la norma dice que el independiente, digámoslo así, que reciba más de un salario mínimo más, tiene que cotizar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si recibe por más del salario mínimo o hasta el salario mínimo, así sea que reciba 1.300.000 este año, le toca cotizar. Y qué dolor, porque obviamente es que les lleva casi todo, ¿cierto? Pero sí, así es. o sea, la norma lo dice. Y aquí me surge esta pregunta que nos le hicieron en algún momento en las redes sociales y es, ¿los intereses que yo recibo de los CDT están viendo de pagar seguridad social? Sí, Si supera el así salario es, mínimo. así es, también. Porque igual es que son, o sea, eso es, digamos, va como en los ingresos para aquellos que son como rentistas de capital, ¿cierto? Rentas por capital. Y entre esos se encuentran esos intereses que uno recibe, ¿cierto? Es una utilidad para uno. Ah, que es un interés, pero al final es una utilidad que yo estoy generando. Entonces, sí, también sí. Esa no estaba acá, pero tocaba hacerla. Si tengo un crédito leasing, esta sí es nueva, lo debo de poner en la declaración de renta como un bien raíz, que era lo que yo estaba hablando. ¿Cómo es el deber ser? Porque hay un deber ser. Sí, exacto, pero recordemos, como lo dijimos anteriormente, los derechos que yo tengo sobre ese contrato de leasing, ¿no? Esos derechos que tengo, eso tiene un valor, ¿sí? Eso es un activo, solamente que es un activo en forma de unos derechos, ¿cierto? Así como también un bien inmueble es un activo, eso es otro tipo de activo, que tiene un valor. Entonces, por tanto, se tiene que declarar. Actualmente, como está la norma, sí, esos derechos que tengo sobre ese contrato de leasing se tienen que declarar en la declaración de renta en el patrimonio. Digamos que es como, sí, parecido, digámoslo así, como si uno tuviera el bien inmueble, sí, uno declara el valor, pero también en contrapartida uno tiene que poner como el pasivo que debe por ese leasing, ¿cierto? También, y lo va a ir descargando a medida que va pagando. Pero en conclusión, para no enredarlos, sí se tiene que declarar. Eso se trata como un leasing financiero, es decir, lo declaramos en el patrimonio, el valor de ese leasing. No se puede dejar Y de esto es importante, o sea, el énfasis que ella está haciendo es importante porque yo he visto declaraciones de renta que las personas tienen leasing y aparecen como si no tuvieran nada, 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 y ustedes pensarán, no, pues, pero mejor no, porque esa persona luego le van a cargar todo ese patrimonio de manera repentina, y ahí es cuando llegan esas ganancias ocasionales súper fuertes, y creyendo que están haciendo las cosas bien, no, entonces revisen por favor en su declaración. No, y la cosa es que hay un incremento patrimonial que el Estado va a decir, venga, si usted no venía declarando antes ya, digamos, esos derechos de leasing, ¿cierto? Entonces no hay como, digamos, ese soporte hacia atrás cuando tú ya lo adquieres el bien, porque ahí sí o sí, ya claro, ahí sí se da cuenta el Estado que tú lo tienes, pues porque ya queda registrado tu nombre. Antes no, pero la idea es eso, llevar como esa secuencia, y como está la norma, hay que declarar los derechos para que cuando ya obtengamos el bien, pues no tengamos problema, porque entonces ahí sí se nos va a haber incrementado el patrimonio y nosotros hacia atrás no tenemos como, digamos, ese soporte en anteriores declaraciones, ¿cierto? Entonces es importante eso. Yo voy a cambiar esa pregunta que sigue porque la persona dice, cuando yo tengo un leasing y ya me lo va a pasar a nombre mío, debemos de pagar ganancia ocasional. Yo creo que esta ya la tenemos súper clara, pero si la vamos a vender, la pregunta aplica. Claro. Es decir, yo ya terminé de pagar y yo en realidad lo que voy a hacer es venderla, pero no he escriturado a nombre mío. Ahí sí debo de pagar. Claro, igual, porque recordemos, o sea, nosotros veamos todo es como más bien como activos, no le pongamos como, para que no nos confundamos como bien inmueble, no, es un activo y ya. ¿Los derechos sobre un leasing son un activo? Sí. ¿Tienen un valor? Sí, obvio. Es tanto que tú hasta has estado pagando, ¿cierto? Y luego te van a escriturar, bueno, tienes un valor ahí, unos derechos que tienen un valor. Entonces, cuando tú vendes esos derechos, porque realmente lo que vas a hacer es como ceder esos derechos sobre ese contrato de leasing, ¿cierto? Para que a otra persona sea la que le escrituren y pueda ahorrarte ese tema de que me escrituren a mí, luego yo lo vendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo hace. Entonces, cuando yo vendo los derechos, lo mismo, lo que decíamos, si yo los he poseído por más de 2 años, 2 o más años, ganancia ocasional. Si yo los he poseído por menos de 2 años, se me da como renta ordinaria, lo mismito. Pero, y ya simplemente calculo cuánto fue lo que yo recibí, ¿cierto? En cuánto vendí, ¿sí? Menos mis costos, igual la utilidad que va a ser o renta ordinaria o ganancia ocasional. Ahí acabas de decir algo que es clave. Cuando nosotros pues estamos empezando a recibir dinero, le dicen a uno, endeúdese que los intereses le ayudan. Es decir, que en la parte de costos, en el leasing, los intereses ayudan a bajar esa ganancia ocasional. Pero no, allí no. Allí solamente, y lo mismo es como en un crédito hipotecario.
O sea, realmente el costo que tú tienes es lo que tú pagas por el contrato de leasing, los intereses no. Por ejemplo, con el crédito hipotecario, tú esos intereses que vas pagando, que yo creo que era una pregunta, me parece, o no sé, que está por ahí, pero de una vez me adelanto. Por ejemplo, en el crédito hipotecario, por los intereses que uno va pagando, uno se los puede tomar, ¿cierto? Eso es una deducción especial, obviamente, hasta cierto monto, ¿cierto? Tenemos un tope. Exactamente, pero en conclusión te puede ayudar a bajar un poquitico ese impuesto que vas a pagar, impuesto de renta. O sea, no se van costos, debería de No irse, se va, no se va. porque los intereses es un gasto. Ujú. Perfecto, súper claro. Otra, esta también me corresponde porque es de bancos, y es, si tuve cuenta AFC, AFC significa Ahorro para el Fomento de la Construcción, y es una cuenta que nos ayuda a bajar un poquito la carga tributaria. Entonces dice, si tuve una cuenta AFC por 6 meses, ¿cómo me puede disminuir la declaración de renta? Bueno, en ese caso pueden ser de dos maneras. Vamos a ver la primera, y es, por ejemplo, un asalariado que él está pensando en comprar su primera casita, su vivienda, ¿cierto? Porque no tiene vivienda, entonces él está ahorrando para poder comprarla. Entonces, la norma tributaria le dice, vea, si usted va a comprar esa casita, yo le voy a ayudar, digámoslo así. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar? Y es que si usted le pone unas condiciones, si usted vaya a abrir una cuenta FC, ¿sí? Abre una cuenta FC, y a esa cuenta FC usted le va a ingresar hasta el 30% del ingreso que usted tenga en el año, hasta el 30%. Entonces, también tiene otra limitación, y va realmente dos limitaciones más, pero voy a ponerla hasta ahí nomás como es para dejarles la noción. Pero entonces le dice la norma hasta el 30% más otras limitaciones. Entonces, eso que usted ingresa ahí a la cuenta FC, limitado, solo la partecita que le deja la norma, esa parte, yo después en la declaración que usted va a presentar el próximo año, ¿cierto? En la declaración del próximo año, yo se la voy a tomar como una renta exenta, es decir, eso en pocas palabras le va a ayudar a que le disminuya el impuesto de renta, ¿sí? Porque uno en la declaración, uno que hace, uno le dice, señor Estado, yo me gané esto, pero menos esto, menos esta deducción, y ahí entra la renta exenta de ese dinerito que meten en cuenta FC, menos los 10, 15, 20 millones que mete ahí. Entonces cada vez va siendo más bajita, digamos, esa base sobre la cual se le va a aplicar el impuesto de renta para el próximo año. ¿Sí? Entonces, en conclusión, para que no nos enredemos, simplemente esta cuenta FC, por esa vía que le estoy hablando, ese es el 124-4, creo que es, o 126-4 del Estatuto Tributario, que nos dice que ingresando ese dinerito ahí, y esa partecita, más adelante me ayuda a disminuir impuestos en mi declaración de renta, impuesto de renta. Pero, condiciones, crear la cuenta FC, ingresar ese dinero limitadito, y siempre y cuando ese dinero lo use, puede ser incluso ese mismo año o en adelante cuando quiera, pero que lo use para comprar la vivienda. Siempre y cuando lo use así, le permiten tomarse esa renta exenta, que le ayuda un poquito. Obvio, uno tendrá que hacer como el análisis de decir, bueno, ¿cuánto será que me va a disminuir en el impuesto el otro año versus, pues para yo meter la plática ahí, o será que mejor meto esa plática tal vez en Nubank, no, ¿sí me entiendes? O sea, uno tiene que hacer ya el análisis ahí. Ahora, esa es la primera vía respecto a qué beneficios tributarios trae el tener una cuenta FC. La segunda vía es que uno compró su casita, vivió en ella más de 2 años, 2 o más años, y la va a vender. Entonces, en ese caso, la va a vender para comprar otra. Entonces, en ese caso, la persona juiciosita la vende, los dineros de esa venta la ingresa a una cuenta de FC, todos, y compra de ahí la otra casa. Con la totalidad de los dineros compra otra. Entonces, en ese caso, hay otro beneficio tributario. Esta es diferente, es un poquito diferente, y es que la norma dice que le va a permitir que el impuesto, recordemos que cuando vendemos, generamos un impuesto, ¿cierto? El ejemplo de 500 millones menos, pongámosle ahí 300, menos 300 millones de mi costo, me dio 200 millones de ganancia. Sobre eso, 15%. Eso es mucho, son 30 millones ahí de impuesto. Entonces, esto que acabamos de hacer, de vender la casa, meter los dineros a la cuenta FC para luego comprar la otra, va a hacer que esos 30 millones ya no pague nada. Literal, ahí no va a pagar nada. ¿Por qué? Porque la norma le dice que si usted cumplió con eso, con los pasos correctamente, entonces se va a poder tomar como exento
hasta los primeros 5.000 VT de la ganancia ocasional, es decir, son como 200, pone 236 millones, es un poquitico menos, son como 235 algo, pero pongámosle 236 millones creo que son, exactamente, no exacto, pues redondeando, 236 millones de la ganancia como exento. Y si en el ejercicio lo vendió en 500, menos 300 de, de costo, le quedaron 200 de ganancia. Y como la norma le permite tomarse como exento hasta 200 para este año, hasta 236 millones, en este caso, todo le quedó exento, pues porque él ganó 200, es decir, incluso menos de lo que la norma dice que se puede tomar como exento. Y como le quedó exento, pues no paga nada de impuestos, o sea, esos 30 millones que iba a pagar, ya no los va a pagar, pero porque hizo exactamente lo que hizo la norma. Entonces, esas son como las dos vías o con que uno, o las normas con las que uno puede relacionar la pregunta de la cuenta FC, cómo me ayuda a tener unos beneficios tributarios. Es decir, en el primer ejemplo aplica solamente para empleados que les hagan retenciones en la fuente y que se estén viendo afectados. Ejemplo, yo gano 10 millones de pesos, puedo mandar hasta el 30%, es decir, 3 millones de pesos, y todo ese dinero acumulado en el año no lo van a dar la excepción sí y solo si lo uso para comprar vivienda, porque la AFC al fin y al cabo es una cuenta de ahorros que se debe destinar para eso, pero si no se destina para eso, pues igual se devuelven esos recursos, pero ojo, se van a devolver y ya no le van a dar a uno como el beneficio tributario. Exacto. Pero en la otra polaridad, la AFC literalmente nos sirve a todos, independientes, prestadores de servicios, negociantes de calle, empleados, porque es, ven, yo voy a vender mi casita para mejorarla, pero es imposible, pues, hombre gobierno, que por yo querer mejorar mi casita, te va a pagar eso. Para eso existe la AFC. Es decir, lo que Mabel nos acaba de decir, de verdad, es una, ¿cómo es que se llama? Una esfera del dragón, de verdad. Vale oro porque les ayudaría mucho a ahorrar si están en este proceso de mejorar su casa. Cuando yo conocí esta información, yo quedé como, ¿qué? Uno como no sabe todo esto para de verdad no irla a cagar, literalmente. Voy a terminar con una pregunta que también me hacen demasiado. Esta pregunta es, bueno, yo voy a pasar esta escritura, bien sea porque yo no soy el dueño y yo me puse a hacerle el favor a mi tía y por eso estoy perdiendo el subsidio de vivienda, o porque mi mamá literal me va a regalar esa casa, pero no sabemos cuál es la mejor forma. A mí me han hecho la pregunta, yo estudié Derecho, pero no me gradué, y yo les digo, yo supongo que si lo hacen por donación, uno pagaría mucho impuesto, pero si lo hacen por compraventa, no se pagaría tanto. Pero siempre aclaro, yo no soy la experta, pregunte con su contador tributario. ¿Cómo es eso? O sea, si a mi mamá me quiere regalar una casa, mamá, ¿cuál es la forma jurídica tributaria más correcta para yo no pagar tanto impuesto? Bueno, en ese caso... ¿Qué pregunta tan densa? No, y la respuesta es más densa, pero uno trata de hacerla, digamos, como lo más sencilla. Porque tiene muchas cosas, pero vamos a suponer el caso de que a Mabel le van a regalar la casa, la mamá es la única hija, para no complicarnos, de que hay entonces el otro heredero, no nos complicamos. Entonces la única hija, y en ese caso, entonces, supongamos que si le regalan la casa, es decir, le donan, van y hacen la escritura por concepto de donación a Mabel, y son 300 millones que supongamos que va a recibir Mabel como ganancia ocasional. Ya esa ganancia, ¿cómo se calcula? De acuerdo al artículo 303 del Estatuto Tributario, así ella nos dice cómo calcularla, pero supongamos que ya la calculamos y Mabel recibió 300 millones como ganancia ocasional por la donación, ¿cierto? Frente al Estado. Entonces a Mabel el próximo año le va a tocar declarar y pagar un impuesto de ganancia ocasional sobre esos, del 15% sobre esos 300, aunque realmente se puede tomar... una partecita como exenta, que la trae el artículo 307 del Estatuto Tributario, que dice que sobre las donaciones que nos hacen, nos podemos tomar como el 20% del valor como exento. Entonces uno dice, bueno, ganancia ocasional 300, más, menos el 20%, está limitado como a 1.600 y algo VT, pongámosle como a 70 millones para este año. Entonces, calculo el 20% de 300, son como que 60 millones, sí, 60 millones, ¿no? 60 millones, entonces sí, no se pasa del límite que dice la norma, entonces sí, puede tomarse los 60, entonces serían 300 menos los 60, 240 millones, ¿cierto? Sobre esos 240 aplique el impuesto de ganancia ocasional, porque todo lo que yo reciba como donación, impuesto de ganancia ocasional, tarifa porque 15%. es pura ganancia. Sí, y es algo ocasional, o sea, no es algo que yo en el diario de mi trabajo, ¿cierto? Es una actividad económica mía diaria, no, eso fue ocasional. Por tanto, ganancia ocasional, 15% de esos 240 millones.
¿sí? Que serían ¿cuánto? Como 20, 20, 30, casi 20 algo, 20 y piquito, ¿cierto? Entonces, en ese caso, o más todavía, sí, casi los 30. Entonces, en ese caso uno dice, "Ah, ¿será mejor que me dones?". Yo creo que es mejor que no, mejor miremos a ver qué otras figuras se pueden hacer, que obviamente ya hay que revisarlas. Y existen varias, no Existe. solamente esas dos opciones que yo di. Yo era como por contar una historia Sí, para sí. introducir a la pregunta, Ajá. para que no crean que son esas dos únicas. No, pero a veces es que dependiendo del caso, ¿no? Si por ejemplo Mabel solo hubiera recibido la casa, digamos, la ganancia que le hubiera generado hubieran sido, no sé, por decir algo, 100 millones y Mabel no era obligada a declarar. Igual recibe la casa y tampoco queda obligada a declarar, ¿cierto? Por los topes. Entonces en ese caso, como no queda obligada a declarar, pues si no declara, no tiene que decir al Estado nada, ¿cierto? Entonces si no declaro, no liquido ningún impuesto. Entonces mira que hay casos en donde ahí sí cuando no declaras te sirve súper bien. Y esa está bueno porque si Mabel estaba casada, ese bien que le entró como donación no entra a la sociedad conyugal. O si no estaba casada pero tenía una unión marital, de hecho ya lleva más de 2 años, tampoco no le entra a esa sociedad patrimonial. Es decir, que si de pronto se separan, ese bien es de Mabel, ¿cierto? No hace parte. Entonces, todo es una planeación ahí. Entonces, uno mira el caso de la persona, mira cuál es el valor del bien, la persona está o no está obligada a declarar. Si está obligada a declarar, entonces uno puede ser que no opte por allí por donación, lo más seguro, porque como está obligada, siempre sí o sí va a tener que calcular el impuesto sobre esa ganancia, ¿sí? Puede ser altico. Pero entonces es mirar cada caso y hay diferentes figuras a través de las cuales uno puede hacer esa transferencia de bienes. Hay papás también que dicen, no, venga, yo voy a comprar tal casa, pero yo quiero dársela a mi hija, pero por donación como que no, por lo que ya escuché y del papá. Entonces, ¿yo cómo hago? Voy a de pronto a más bien, le voy prestando el dinero a la hija, compro la casa a nombre de ella y pues eso es un préstamo para ella, ¿cierto? Y mi hija realmente me va pagando. Y en ese caso, pues miren que, claro, la compró la hija, no hay alguna donación, sino que la hija compró con el préstamo del papá. Es diferente, ¿no? O sea, es como uno va mirando cuál es la mejor forma para cada caso, ¿cierto? No todos los casos son iguales, cada caso hay que revisarlo. Gracias. Voy a rematar con una pregunta que cuando te escuchaba me generó inquietud y es una pregunta personal, entonces a mí como me encanta contar historias, voy a contar la historia. Una tía mía, que ella es soltera, nos dejó una propiedad en usufructo los sobrinos, entre esos estoy yo. Cuando mi tía se muera, porque el usufructo, la condición es la muerte de mi tía, el usufructo es, yo te doy esta propiedad, la propiedad tiene uso, goce y disposición, pero entonces mi tía dice, yo lo uso y lo gozo mientras esté en vía, pero cuando se cumpla la condición, que es la muerte, ya queda escriturada a nombre tuya. Cuando me ingrese esto al patrimonio, igualito. ¿O cómo se hace el ingreso al patrimonio con un usufructo? Depende. Lo que pasa es que ahí lo que hizo la tía fue donarles, o pienso yo que donarles, no sé, Sí. donarles la nuda propiedad, ¿cierto? Sí. Entonces les dona la nuda propiedad, es decir, los sobrinos quedan con la titularidad del bien. Yo aquí no voy a hablar del tema de, y los herederos, y entonces les van a pelear, no voy a meterme con eso, ¿cierto? Porque no enredamos todo más. Simplemente Sí, vamos... pero así hablándolo como de manera general, hay otra figura jurídica anterior porque ella lo que hizo fue entregárselo a mi mamá desde la constitución de la escritura porque quería protegernos a nosotros y confiaba mucho en mi mamá. Okay. Entonces no va a pasar nada con los herederos. Bueno, pero en igual... este caso, pues, para que puedan bien el chisme y no queden por ahí tentados. Entonces, es que es muy pepa, o sea, mi tía, a mí me dicen, ¿usted por qué le encanta esto? Yo, porque mi familia hacen unas cosas que yo soy los cracks. Bueno, entonces, bueno, ya dicho como eso, ahora sí miremos el tema, y es que la tía les dio la nueva propiedad a los sobrinos. Y pero en ese la caso, constituyó a nombre de mi mamá, que somos los herederos de mi mamá, entonces como que no va a haber problema. bueno, eso. Igual por cualquier parte Sí, la propiedad llegará a nosotros, pero Exacto. en este caso le pusieron un usufructo. Eso, entonces, pero digamos, los nuevos propietarios que van a tener la titularidad del bien, o el nudo, quien sea que tenga, tiene la titularidad del bien. Y la tía lo que hace es reservarse el derecho de usar, gozar ese bien, que es el usufructo. Entonces ella puede usarlo, gozarlo, si quiere lo arrienda, ¿cierto? Porque puede disfrutar de los bienes, de los frutos civiles de ese bien. Entonces eso es gozar, usar. Pero los titulares o el titular, el nudo propietario. Ahora, cuando ya la tía no esté, porque la tía se reservó el usufructo vitalicio, es decir, hasta que ya no esté, vitalicio es por toda su vida, y cuando ya no esté, ese usufructo se va a consolidar en los nudos propietarios o en el nudo propietario. Y cuando se consolida, allí no hay ganancia ocasional. La norma dice que no se genera ganancia ocasional, ¿sí?
bajo esas condiciones no se genera ganancia ocasional y por tanto pues tampoco hay ningún impuesto, ¿cierto? Entonces, ahí lo único es que sí, cuando constituyeron el usufructo, la nueva propiedad, cuando la entregaron, la donaron, ahí sí de pronto puede que se generó ahí una ganancia ocasional y un impuesto, puede que sí, puede que no, hay que mirar las condiciones. Pero en conclusión, cuando ya la tía no esté, en el nuevo propietario se consolida ese usufructo y él va a tener el pleno dominio y no hay ningún impuesto bajo esas condiciones de ganancia ocasional. Obviamente hay que ir a notaría, hay que hacer la cancelación, hay que registrar, bueno, todo el tema, pero esa es la respuesta. Yo dije que yo iba a terminar, pero voy a terminar como con una reflexión, pues por supuesto muchas gracias. Dentro de todo lo que ella hablaba, había algo que es muy importante que yo pienso que hay que aclarar y los que se quedaron hasta finalizar el video se van a dar cuenta. Yo he visto, que llevo 13 años radicando créditos hipotecarios acompañándose en este proceso de compra, que las personas cuando compran entre naturales, sobre todo las personas mayores, creen que yendo solamente a la notaría van a ser propietarios. Si ustedes han puesto atención, ella ha hablado mucho de un impuesto de rentas y registro. En Colombia, para tú considerarte dueño ante terceros y refutarte dueño ante terceros, la escritura rosadita que vemos por ahí, que puede que en otros departamentos sean de otro color, no es suficiente para ser dueños. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque pues todos tenemos un familiar, amigo, conocido que va a comprar de contado, que se meten a comprar sin acompañamiento de un abogado y van hasta la notaría y juran y rejuran porque tienen la escritura que son dueños. Recuerden, no, somos dueños cuando se registra y por eso esos impuestos los pagamos. Y yo me tomo el atrevimiento de contarlo acá porque muchas veces las estafas suceden por desconocimiento. Entonces, no es ir a firmar escrituras, se tiene que registrar y después de que se registre en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, sale una escritura registrada y ahí sí te puede refutar dueño ante terceros, que es una aclaración súper importante, como el regalito último del video para que cuando vean un familiar, amigo, conocido, le digan, hombre, no, si va a comprar de contado, váyase con un abogado experto que lo acompaña hasta el cierre del negocio porque estamos moviendo bastante plata y estamos jugando con algo que emocionalmente tiene demasiado valor para las personas, que es comprar propiedad raíz. O sea, la propiedad raíz es como algo que conecta tanto la emoción de una persona que la gente se vincula a los ladrillos de una forma emocional muy fuerte. Entonces, como que bueno, no queremos fragmentarnos en este proceso de vida de nuestro corazón, entonces como que el consejo, no, ya despidámonos. Yo estoy muy agradecida, esta tarde fue muy linda porque a mí me encanta aprender, ya saben que amo el derecho todos acá. Yo no sé todo, pero amo estar con un abogado y aprender de todo esto, y el derecho inmobiliario es lo que más amo. Si me hubiera quedado en esa rama, yo hubiera querido aportarle un montón a este proceso evolutivo de Colombia, porque yo creo que en esta fase de hablar y de crear contenido en redes, algún día yo espero y aspiro que tengamos la oportunidad de mover un poquito la jurisdicción de Colombia, o sea, como tener ese poder de aportar desde la experiencia, venga, podemos mejorar acá, 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 y no, gracias a ti, o sea, de verdad que gracias, porque siempre que vienes nos enseñan un montón. No, muchísimas gracias a ti, Mabel, por la invitación, por tu tiempo, porque grabar no es fácil, ¿cierto? Pero Mabel pone toda la disposición para que a ustedes les llegue todo ese contenido. Y también, pues, gracias también a tu comunidad que ve estos videos, que le dan tanto amor y que también, obviamente, lo comparten con otros. Gracias, gracias a ustedes. Dejen preguntas para poderla volver a invitar. Chao, chao.